En nuestros días no es nada raro entrar en el aula de un colegio y ver a niños de corta edad en la postura de la flor del loto, con los ojos cerrados, con una mirada y una sonrisa estólida, practicando mindfulness. En las 2 últimas semanas, 2 miembros de mi parroquia han tenido un encuentro inopinado con esta práctica oriental de la que hoy vamos a hablar. Ambos en unidades de psiquiatría de hospitales o de centros sanitarios. Un hombre en tratamiento al que le proponen, como complemento a las terapias que está recibiendo, unas sesiones de meditación. Él no lo sabe, pero le están proponiendo el mindfulness. Con buen criterio responde inmediatamente: no lo necesito. Yo soy católico, rezo cada día y voy a misa. El otro caso es similar. Me lo refiere una madre cuya hija está ingresada durante un tiempo en una unidad de psiquiatría de una clínica privada. La misma propuesta. Aquí sí que le hablan del mindfulness. La paciente es una cristiana tibia que hace años que no pisa una iglesia, pero tiene la capacidad de reaccionar y rechaza, dice, esas prácticas de las cuales no se fía nada. El mindfulness es la nueva moda en la meditación de la nueva era. El mindfulness o atención plena se ha convertido de esta manera en una de las técnicas de meditación de moda. Meditación consumo, han dicho algunos. Con cierta gracia la han denominado MAC meditación. El mindfulness está siendo promovido por psicólogos y por psiquiatras que han aceptado la práctica budista, que no es otra cosa, esta meditación, como medio para ayudar a las personas que sufren problemas de salud mental como el estrés, la depresión, la ansiedad, y para conseguir paz y relajación. Mindfulness es una técnica de relajación y concentración a través de la cual se busca generar un estado activo de atención en el momento presente, para que la persona observe su respiración, sus sensaciones, sus pensamientos, sus sentimientos, sin juzgarlos como buenos o como malos. Es como un proceso de observación que no enjuicia. Se trata de ser consciente, pero sin juzgar. El objetivo es llevar esta técnica a la vida cotidiana, al día a día. El ser conscientes en cada momento de lo que sucede y solamente de eso, fijando en ello nuestra atención y sustrayéndose de todo lo demás, sin hacer ninguna valoración de lo que se piensa. Mediante este método, lo que se pretende es controlar los pensamientos de las personas para no ser esclavos de los sentimientos. El propósito en sí mismo es bueno. Esta técnica, no obstante, es de origen budista, no podemos perderlo de vista. Fue introducida en Occidente por Jon Kabat-Zinn. Aunque se intente esconder su connotación religiosa bajo máscaras de terapias contra el estrés, contra la ansiedad o el dolor, el mismo Jon Kabat afirma que esta técnica es el corazón mismo de la meditación budista, zen y vipassana. Representa el 7º paso en el noble camino octuple que es considerado, según el budismo, como la vía que lleva a que por fin cese la dukkha, es decir, el sufrimiento. Este cese del sufrimiento que se conoce finalmente como nirvana. Eso es lo que se pretende alcanzar. Y sin embargo, en círculos católicos también ha venido a ser como un complemento a la oración, en no pocas ocasiones, en comunidades religiosas, o como forma de sobrellevar la ansiedad o el estrés. Se puede encontrar a veces en retiros o como asignatura o actividad extracurricular en colegios incluso católicos. Hay una autora muy interesante sobre ese tema, Susan Brickman, que ha publicado un libro, A Catholic Guide to Mindfulness, es decir, una guía católica sobre el mindfulness, en el que advierte los peligros
de esta moda, los peligros de esta moda para un católico principalmente, de esta meditación oriental. La autora había sido anteriormente una feminista muy activa y seguidora también de la nueva era, por lo tanto sabe de qué nos habla, y ahora, después de convertirse, es escritora católica y apologeta. En entrevistas a algunas revistas, periódicos o magazines, como el Catholic World Report o el National Catholic Register, afirma que decidió escribir este libro por su preocupación por los católicos que intentan, dice ella, integrar prácticas de meditación, de atención plena en su vida espiritual y en su oración. Cuando se hace, por ejemplo, ella apunta, la llamada meditación de escaneo del cuerpo, que es típica del mindfulness, u otras técnicas, nos estamos aventurando en el ámbito de las prácticas budistas, nos advierte. En un mundo secularizado, como el nuestro, que ha abandonado y ridiculizado los valores cristianos, que desconoce la riqueza del patrimonio católico de espiritualidad, no es extraño que el hambre espiritual se busque saciar en fuentes contaminadas, desde la nueva era hasta el ocultismo, lo sabemos muy bien. La necesidad de escapar de la realidad, de las presiones de la vida moderna, es la razón por la cual no pocas personas se sienten atraídas por la meditación trascendental, por el yoga, por el mindfulness. Estas terapias inducen estados alterados de conciencia a través incluso de técnicas diseñadas para vaciar. Se mueve mucho dinero también, ciertamente, a través de estas modas psicoespirituales. Hemos visto lo mismo con el Reiki, el éxito que ha tenido, ¿no? Y por lo tanto la aceptación y el número de gabinetes de Reiki que se ha abierto por toda la geografía de Europa. Peligros, lo que dicen los estudios. Hay infinidad de estudios hoy en día que os consigno aquí junto a la pantalla, que nos hablan de los efectos secundarios y de las consecuencias nefastas que las prácticas de meditación trascendental o de mindfulness, o incluso prácticas como el Reiki, etcétera, han tenido en no pocos pacientes. Estos informes los tenemos tanto en España como fuera de nuestra geografía. Yo voy a consignaros aquí unos pocos de los que he ido recogiendo para que el que quiera pueda profundizar más y buscar pistas. Entre otros, está interesante el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Clínico San Carlos, que ha puesto de manifiesto en más de 75 artículos cómo las técnicas de meditación concentrativa con mantras, zen, yoga, mindfulness, inducen estados alterados de conciencia con graves complicaciones neurofisiológicas. Una doctora, la doctora Willowy Britton, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Brown en Estados Unidos, ha hecho también un estudio llamado Proyecto de la Noche Oscura, que habla también de las consecuencias que ha tenido la meditación budista en no pocas personas. Otro de los estudios que quiero resaltar entre todos estos es el del doctor Miguel Farias y la doctora Catherine Wiholm, autores de un libro, The Buddha Pill, Can Meditation Change You? Es decir, ¿puede la meditación cambiar tu vida? El interés de este doctor Miguel Farias se despertó cuando una alumna suya de la universidad desarrolló precisamente una psicosis después de un retiro de 2 días de mindfulness. Lo que siguió fueron 10 años de medicación antipsicótica, previo paso por las urgencias psiquiátricas y un internamiento en el área de psiquiatría durante bastantes días. Meditar, apuntan estos estudios, puede exaltar las partes más oscuras cuando se hace de forma irracional. El egocentrismo, la evasión, la desorientación, el narcisismo, la irrealidad, la obsesividad, la dificultad de empatía, el encerramiento en uno mismo, la regresión a etapas infantiles, la histeria, el sentimiento de superioridad, las crisis de pánico
la despersonalización, que es muy común, sobre todo en estos casos, o las recaídas en trastornos mentales previos, fantasías o transferencias de personalidad. Hay que tener en cuenta que a veces estas prácticas se realizan en retiros de entre 2 y 10 días, ¿no? Como sucede en los retiros vipassana, retiros a los que va mucha gente porque tienen mucho éxito y aceptación, retiros en los que se transcurre todo el tiempo sin hablar, sin comunicarse, sin mirar en esta pretensión de encerrarse en uno mismo y de crear el vacío, sin mirar más que rígidamente un objeto, con alteraciones alimenticias importantes, con horarios de sueño muchas veces disfuncionales y sin una guía profesional médica que oriente debidamente sobre las consecuencias que esto puede tener. Vamos ahora a lo que nos interesa, al tema principal, que es la visión cristiana de este hecho. ¿Cómo podemos enjuiciar esto desde la fe católica? Es el objetivo fundamental de esta clase. Existe una confusión entre la meditación oriental y la oración cristiana. Una es un ejercicio mental, simplemente. El otro es un diálogo con Dios. Anthony Eugene Clark, sinólogo, historiador y escritor estadounidense, profesor de Historia de Oriente, dice: cuando uno entiende bien los objetivos de la oración cristiana y la atención plena, está claro que en su raíz apuntan a direcciones bien opuestas. La razón por la cual tantos católicos, utilizan técnicas de meditación oriental en su vida es porque sinceramente no entienden de qué se trata la oración cristiana. Los cristianos creen que el sufrimiento nos acerca a Dios y nos une con nuestro Señor Jesucristo, sufriente. Los budistas, en cambio, creen que el sufrimiento es algo de lo que se puede y se debe escapar, asegura Clark. Técnicas como el mindfulness, nos dice, son diametralmente opuestas a la concepción cristiana de la oración, que es elevar el corazón y la mente a Dios. La meditación budista, en cambio, se centra en el yo, mientras que la meditación cristiana se centra en Dios. Ese tomar conciencia del momento presente, de la realidad, está basado en la meditación oriental vipassana. Estas técnicas son muy antiguas en la India. Consiste en no juzgar las realidades, simplemente ser consciente de ellas. El mindfulness, por lo tanto, no juzga si las emociones, pensamientos, sentimientos o sensaciones son correctas o erróneas, buenas o malas. Solo enfoca la atención en ellas, sin hacer ningún tipo de juicio moral ni buscar soluciones. Supone una fijación en el momento presente que se evade, por lo tanto, de las causas de lo que nos sucede, el pasado, y de las consecuencias de lo que hacemos o pensamos, es decir, también del futuro, de nuestros actos, de nuestros deseos o sentimientos. Por lo tanto, nos centra en un presente en no pocas ocasiones estéril y autocontemplativo. La meditación budista pretende siempre superar el dolor. Esta es siempre su finalidad, mediante la supresión del deseo. Un distanciamiento de tus sentimientos, un adormecimiento de la mente, un deseo de crear, cuidado, un vacío. Vacíos que dan lugar peligrosamente a nuevas identidades, o peor, a nuevas entidades oscuras que lo colonicen. Moksha significa la liberación de uno mismo para los orientales, no del egoísmo, como en la lucha ascética cristiana o en la humildad cristiana, sino del yo mismo. Es el estado de no dualidad, porque no hay distinción entre el yo propio y cualquier otro yo, o cualquier otra cosa, o incluso la nada. Vemos ahí toda la influencia oriental budista. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 2726, nos advierte: en el combate de la oración tenemos que hacer frente en nosotros mismos y en torno a nosotros a conceptos erróneos sobre la oración. Unos ven en ella una simple operación psicológica, otros un esfuerzo de concentración para llegar a un vacío mental, otros la reducen a actitudes y palabras rituales.
Hay quienes buscan a Dios por medio de la oración, pero se desalientan pronto porque ignoran que la oración viene también del Espíritu Santo y no solamente de ellos, de su esfuerzo. El catecismo, por lo tanto, nos habla de conceptos erróneos de la oración y nos dice, no son operaciones psicológicas o esfuerzos por llegar al vacío mental, sino que es elevar el corazón, la mente a Dios, tu Padre. En la meditación cristiana, el cristiano medita sobre Cristo o sobre Dios, piensa en sus palabras y en sus obras. Es en definitiva una meditación cristológica, centrada en Jesucristo nuestro Señor. En cambio, la meditación budista y el mindfulness se centra en el yo, en lo que pasa a mi alrededor, sin tener en cuenta para nada a Cristo, convirtiéndome a mí en el centro de todo. Escapar del dolor va a ser siempre el objetivo de la meditación y de la técnica budista y oriental, cuando el cristianismo se ha identificado, por el contrario, siempre con el dolor a través de la cruz de Cristo. El dolor nos purifica, el dolor nos engrandece, el dolor nos acerca y nos une a Dios como corredentores. Esa es la doctrina cristiana. Hay dos documentos muy interesantes que vamos a tratar en el próximo capítulo, cuando hablaremos de las diferencias entre la oración mental y la y la meditación oriental. Estos dos documentos son los siguientes. El primero es de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta Orationis Forma, dirigida a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, firmado por el cardenal Ratzinger el 15 de octubre de 1989. Dice así: para evitar caer en un pernicioso sincretismo, se deberán revisar cuidadosamente estas prácticas para evitar generar confusión entre los fieles y no desviar la oración de su verdadero objetivo, que es el encuentro con Cristo, y no la relajación o la mera calma de los sentidos. Hay también otro documento, decía, de la Comisión para la Doctrina de la Fe, de la Conferencia Episcopal Española, Orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana, que se titula Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, y es del año 2019, más reciente. Y dice: no pocos sienten un deseo acuciante de silencio, serenidad y paz interior, algo que califican como un resurgir de una espiritualidad que se presenta como respuesta a esa demanda creciente que hoy hay en el hombre moderno de bienestar emocional, es decir, una espiritualidad entendida como cultivo de la propia interioridad para que el hombre se encuentre consigo mismo y que muchas veces, dice el documento, no lleva a Dios. Por eso alertan que muchas personas recurren a técnicas y métodos de meditación y de oración que tienen su origen en tradiciones religiosas ajenas al cristianismo y al rico patrimonio espiritual de la Iglesia. Se afirma categóricamente que el Zen o el mindfulness no pueden considerarse como prácticas de oración propiamente cristianas. Algo que avisan que en no pocas ocasiones acaba llevando, y en efecto así lo podemos corroborar los que conocemos casos que se relacionan con estas prácticas, va acompañado con el tiempo en no pocas ocasiones del abandono efectivo de la fe católica, casi sin pretenderlo. Parte de una noción de felicidad marcadamente oriental, por eso no se puede conjugar con el cristianismo. Esta visión supone excluir todo malestar, todo sufrimiento, en vez de integrar el sufrimiento para tener una vida fecunda. Además, da lugar a la confusión entre interioridad y psiquismo, que a lo sumo este psiquismo es la antesala, ¿no?, de la interioridad, y de aislar el individuo en vez de ayudarle al encuentro consigo mismo, con los otros o con Dios, aislarle. Vamos a resumir comparativamente la visión del hombre, que es importante, la antropología, que tiene el cristianismo y que tiene el mindfulness, ¿no? Las categorías de persona y encuentro son fundamentales en la fe cristiana, ¿no? Y en cambio en el mindfulness es la de centramiento en uno mismo.
La paz como fruto del encuentro con Dios y de la vida virtuosa en la fe cristiana, frente a la mera tranquilidad psicológica de estas prácticas. La interioridad humana habitada por Dios frente al ensimismamiento en el yo aislado y además vacío, que es la pretensión. La relación con la realidad creada por Dios frente a la huida de lo real como doloroso. Un mundo que puede perfeccionarse y transformarse por la labor del cristiano frente a un mundo estático y cerrado. O bien una oración cristiana frente a lo que se llama meditación, un diálogo frente al monólogo, una salvación por Cristo frente a una pretendida autosalvación. Avisar sobre todo también que en niños, cosa que como hemos dicho es no poco común en algunos colegios, en niños es especialmente grave ya que se les va acostumbrando desde pequeños a prescindir de algo tan importante como los juicios morales. Un efecto psicológico del mindfulness es lo que se ha llamado el bypass espiritual, que consiste en evadir los problemas de la vida cotidiana, autoengañándose o dejando para más adelante o dejando de resolver conflictos importantes de la vida. Una observación acrítica de la realidad que lo único que hace es a los niños desde pequeños ciudadanos bien manipulables. La New Age utiliza el budismo y sus técnicas de meditación, como vemos, como medio para instaurar la nueva era de Acuario. De esto hemos hablado cuando hemos hecho vídeos y clases sobre el tema de la nueva era. Optan por rechazar la religión y decir que sí a la espiritualidad. Esto se oye hoy mucho en no pocas personas, con bien poca formación. Soy espiritual, pero no soy religioso. Es lo mismo que decir Dios no, pero hombre sí. De hecho, en 1970 se desarrolló el tercer seminario interdisciplinario sobre la New Age en el Instituto Esalen de California, donde se puso como objetivo precisamente esto, difundir en Occidente el orientalismo y estas prácticas a través de gurús, de música, de educación, del yoga. Y es justamente a partir de esa época cuando hace su aparición en Occidente de forma muy efectiva el mindfulness. Vamos a hacer un segundo vídeo en el cual vamos a profundizar en esto que ya hemos adelantado también en este primer vídeo, las diferencias entre la oración cristiana y la meditación oriental. Vamos a hacer un estudio mucho más profundo siguiendo sobre todo ese documento del que hemos hablado de la Iglesia, de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, sobre las diferentes formas de oración y de meditación. Creo que es muy interesante y muy importante que tengamos muy claras las ideas a este respecto y por lo tanto este vídeo nos ayudará mucho.